ciudad nos continúa mencionando cómo se ha ido dando cada vez mala experiencia como sastre y cuál fue la consecuencia al inicio en el momento que echó a perder un pantalón. Sobre todo, algo muy importante nos menciona que de lo que él ganaba como sastre desde un inicio siempre fue para el hogar. Nos comenta cómo se dio la suspensión de sus estudios por circunstancias laborales y eso y más nos comparte. Es ahí donde veo una de las funciones importantes también de un padre cuando él se asegura de que uno aprenda algo que le va a ayudar en la vida. Y es algo que yo no olvido y que valoro mucho. El hecho de que mi padre tomó la determinación de decir, bueno, hay que empezar ya, porque la situación económica, como repito, era bastante difícil. Sí que llegó el momento, bueno, preparé la plancha y todo y comencé a planchar ese pantalón y cuando me di cuenta, pues en un descuido, dejé la plancha puesta y cuando vi quedó la plancha marcada en una forma color dorado sobre el pantalón, lo eché a perder. El asunto es que antes todo se arreglaba con cinchazos y no se arreglaba con palabras, ¿verdad? Entonces ya sabrán ustedes las consecuencias de ese descuido. Pero también me enseñó a ser más cuidadoso, a tener mucho cuidado y ser muy meticuloso en muchas cosas. Hasta hoy en día yo soy muy meticuloso con el planchado de mi camisa, de mi pantalón. Trato de quitarle hasta el último hilito y todo y a veces me dicen, pero es que ¿por qué tanto? Pero es que así aprendí, así crecí, ¿verdad? Esa es una de las cosas que puedo relatar, pero a temprana edad, quizás paralelamente con eso, así, bueno, en sí, llegué a hacer pantalones. Puedo agregar a esto, recuerdo muy bien que aprendí a hacer pantalones y de los retazos, decía, o pedazos de tela de los clientes cuando les cosíamos sus pantalones, aprendí a hacer pantalones cortos de pechera y con tirantes, por ejemplo un color caqui con corinto, los combinaba, cada pantalón con toy tela valía 40 centavos. Entonces encontré que era una forma de poder hacerme de algunos centavos, pero esos centavos no eran para mí, eran para la casa. Obviamente nunca tomé un centavo de lo que yo trabajaba. De los primeros pantalones que yo hice, yo salí a venderlos y comencé a encontrar algunos clientes. Yo estaba ya generando producto, como le llamamos ahora, ya estaba teniendo capacidad de oferta. Hacía un pantalón en el mes, 2 pantalones en el mes, aparte de todo lo que trabajaba con mi padre. Y ese 1, 2 o 3 pantalones en el mes, cuando tenía esos 3 o 4 pantalones, salía y me iba a buscar. Pero me hice algunos clientes. Recuerdo bien. El que ahora es mi cuñado, Gustavo Orellana. Llegaba yo con don Tavo Orellana, que era dueño de la gasolinera Texaco en aquellos años. Y llegaba y le decía, don Tavo, me compra unos pantalones, mire, le quedan cabal a sus hijos. Porque yo pensaba y decía, este pantalón lo va a hacer de este tamaño, le puede quedar bien a fulano de tal. Y como Jalapa era pequeño, las personas uno las veía de aquí para allá, no habían carros, no habían motos, bicicletas, era raro que tenía bicicleta, las calles eran empedradas, no había luz, en fin que vendí los primeros pantalones. Mario Orellana se puso un par de pantalones que yo le hice, que nos une una gran amistad y un gran parentesco, digamos, por lo de Gustavo Orellana. Su hermano Edin, que es un coronel retirado, también le hice pantalones, y así, ¿verdad? Son anécdotas sumamente interesantes, pero de la mano de ser sastre también hubo estudio. Hablemos de eso. Tiene muchísima razón. Mis estudios se tuvieron que interrumpir por causa de eso. Yo iba a estudiar a la escuela número 1 y entonces por causa que había que trabajar, entonces dejé de estudiar, dejé de ir a estudiar. Pasó un par de años y no podía estudiar. O cuando me querían inscribir, la idea era que tenía que estudiar y luego trabajar en sastrería ya medio tiempo, pero cuando me iban a inscribir ya el cupo estaba cerrado. Entonces se me ocurrió que tenía unos patojos que eran amigos míos que tampoco pudieron ser inscritos en la número 1 y estaban estudiando en una escuelita de aquí, lo que le llamábamos antes, le llamábamos Aldea de Lazareto, no le llamábamos Caserío de Lazareto o Barrio de Lazareto. Fui a estudiar a Lazareto, pero ya había perdido el interés de estudiar. Deseo de ir a Lazareto era una forma de poderme escabullir y poder andar por ahí visitando los ríos, pescando, agarrando esto, agarrando lo otro, y las tormentas y toda esa emoción, combinado con asistir a la escuela. Entonces, como estudiante no fui un estudiante que llevó la secuencia de estudios, no fui un estudiante aplicado, los mismos materiales eran muy escasos para nosotros por la economía. Recuerdo que se compraba un lápiz Mongol, por ejemplo, se partía en 2
Y si uno se portaba bien, le daban la parte del lápiz que tenía el borrador. De lo contrario, había que utilizar borrador de los tapones de los frasquitos de penicilina. Y esos borraban las letras, pero dejaban peor de manchado el papel. Y mis cuadernos eran, bueno, no lo digo con vergüenza, lo digo con calidad, lo digo con aceptación de que así fue la realidad. Eran cuadernos de papel manila, que agarraba el pliego, se cortaba, quedaban los cuadernos y se les cosía, y ese era nuestro cuaderno. Y miraba a mis compañeros que ellos tenían sus cuadernos ya de caligrafía, sus borradorcitos, sus buenos lápices, pero en eso dije yo, estos botecitos pueden servir para algo. ¿Qué sucedió? Que se me vino a mi cabeza que esos botecitos los podían comprar en la farmacia. Les quitaba los tapones, servían de borradores, y algunos tapones del botecito de penicilina a veces lo cambiaba por un pedacito de refacción de alguno de los otros niños. Y le decía, mira, te doy este borrador si me das una mordida de la cocada o del dulce o de algo. Así que nació la idea que esos botecitos, entonces los lavé muy bien. ¿A dónde los iba a buscar? A los basureros. Yo me conocía a los dos únicos basureros que habían en Jalapa. Entonces el primer basurero estaba ahí, del parque infantil hacia el tope, yendo hacia el sur, digamos, y ahora es un callejón que da vuelta ahí, ¿verdad? De una pared, ¿sí? Ahí bajábamos cuando íbamos a traer los tercios de leña, y ahí subíamos con los tercios de leña. Pues me iba a buscar, los encontraba 2, 3 y los iba a vender a la farmacia Díaz o FAS, que eran las únicas 2 farmacias que existían, y me daban 1 centavo por cada frasco, pero 1 centavo se compraba un montón de cosas. Y con eso me iba al Parque Central, y ahí estaba, ya no recuerdo, don Chepe, no me recuerdo el apellido de él, un señor que por años estuvo ahí en la famosa caseta, tenía sus dulces y todo alrededor de la caseta, y entonces tenía su refrigeradora. La refrigeradora usaba gas querosina o querosén, algo así, y la gasolinera estaba allá donde don Tavo Orellana. Entonces comencé a hacer mandados, y por cada mandado me pagaban 1 centavo, y hacía unos 2 o 3 mandados a la semana. Ganaba mis centavitos, pero una vez fui a decirle a don Chepe no necesita mandados, y comenzó a revisar y me dijo, no, bueno, hoy no, pero mire su refri quizá ya no tiene gas. Y fue a ver, mira, cabal, me llevé el galón, me llevaba el galón, me iba con el galón corriendo y regresaba rápido y me daba 1 centavo. Pero después me gustó mucho de que ya no me dieran 1 centavo por el mandado, sino que él me juntaba de cada bote pedazos de cocada, pedazos de tostada, dulces quebrados, y me hacía una bolita así de cositas, y con ese papel me iba a sentar a un confidente y me ponía a comer, y sentía yo que eso valía más que 1 centavo. Entonces es una de las anécdotas con las que puedo concluir este segmento, quizás, que son bien importantes en mi vida.